Les saludo nuevamente en el nombre del Señor, esperando que sean bendecidos en su gracia. Quiero leer en esta ocasión en el Salmo 126. Salmo 126, leeré los dos últimos versículos, pero meditaré posteriormente en sus 6 versículos de una manera muy breve. Salmo 126, dice así la palabra del Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Este Salmo 126 es parte de un grupo de 15 salmos, del 120 al 134, llamados en hebreo Mahalal, que significa cantos graduales o cantos de subida o canto de gradas también, que eran estos salmos cantados por los peregrinos mientras subían a Jerusalén, o también, ¿cierto?, subían al templo, a las fiestas que mantenía el pueblo de Israel. Había pequeñas paradas o estaciones en el camino, donde los peregrinos se paraban a descansar y allí entonaban algunos de estos 15 salmos. Allí cantaban estos salmos al Señor, pero también se cree que se cantaban en las 15 gradas del segundo templo construido allí en Jerusalén. Estos cantos graduales o salmos de subida pueden tener varias interpretaciones. Voy a mencionar rápidamente o varias aplicaciones. Quizás son un memorial del peregrinaje de Israel en el desierto hasta la libertad en la tierra prometida. También puede ser un recuerdo del progreso del regreso del exilio de Babilonia a la reconstruida Jerusalén. También es una promesa escatológica de nuestra ida a la Jerusalén celestial, subir, ¿cierto?, a nuestra ciudad celestial. Y finalmente también es un llamado a dejar el pecado y a buscar elevar gradualmente nuestra vida espiritual ante Dios. Este salmo tiene aproximadamente unos 3.000 años y su mensaje sigue vigente y activo actualmente. Es un salmo que nos recuerda las obras del Señor y de todo lo que Él ha hecho por nosotros al salvarnos, con todo su plan de bendecirnos y usarnos aún para su gloria en este tiempo. Pero este salmo es más que los últimos 2 versículos, que son los que habitualmente conocemos y en los que a menudo meditamos. Hoy quiero referirme resumidamente a sus 6 versículos, donde encontramos lecciones que son muy importantes y poderosas para nuestra vida espiritual. Lo primero que quiero mencionar al desarrollar esta meditación es que encontramos aquí expresiones que nos invitan a la alabanza. Versículos 1 al 3. Allí hay expresiones maravillosas donde se nos invita a alabar al Señor. Primeramente, alabanzas por la liberación. Versículo 1, su primera parte, dice: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. Con estas alabanzas estaban reconociendo cuando la gracia de Dios les libró de la cautividad, de la opresión, y les trajo a su nueva tierra, a su tierra natal. Nunca olvidemos nosotros dónde estábamos y de dónde nos sacó el Señor. Solo para recordar, quiero leer Efesios 2, versículo 1 al 3. Y de ella recibisteis vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por esencia, hijos de ira también como los demás. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, hermanos, no olvidemos la gracia salvadora del Señor. Así que, por lo tanto, al recordar su obra redentora, somos incitados, somos motivados por su gracia y por su Espíritu Santo a alabar su santo nombre. Y esta debe ser nuestra función, esta debe ser nuestra actividad más deleitosa, ¿cierto?, de los hijos del Señor. Deleite en Dios y deleite en la alabanza al Señor. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre la gente: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Esto dice ahí versículos 2 y 3. Estaremos alegres. Maravilloso es entonces lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios hizo con su pueblo: liberarles, salvarles, volverles a su tierra. Ellos no podían creer esta realidad que estamos viviendo. Veamos sus razones.
veamos las reacciones de este pueblo a esta acción tan poderosa del Señor. Primero, dice aquí que eran como un sueño. Todo esto como un sueño. Es decir, más de lo que ellos habían imaginado. Y es lo que Dios hace por los suyos. Su boca, dice en segundo término, se llenará de risa. Tenían un gozo inexplicable. Rebosaban de deleite y de contento en sus corazones. Esto es lo que hace Dios en la vida de aquellos que vamos a Él. Su lengua se llenará de alabanza, es decir, Dios será glorificado en ellos y a través de ellos en otras vidas. Y además, testimoniarán, dirán entre las gentes que Dios es la causa de sus bendiciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, tendrán un gozo inexplicable, exaltarán a Dios por su gracia, bondad y bendiciones. Así que, hermanos, saquemos la amargura de nuestro corazón, no importa qué estemos viendo, y llenemos, hermanos, nuestra vida del gozo de ser pueblo del Señor, del gozo de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Además, este es el desafío de Dios para sus hijos. ¿Qué lección es más importante para nosotros? ¿Cuántas razones tenemos los hijos de Dios para agradar, para alabar y para servir a nuestro Dios? Sé que estamos en tiempos difíciles, pero hermanos, concentrémonos, no en la seguridad nacional que estamos viviendo, ni en las añadiduras que tantos buscan, sino en los propósitos de Dios y en las promesas para su pueblo, para su iglesia. No a la amargura, hermanos. Enfoquémonos en Dios y alabemos su santo nombre, como dice el Salmo 113, versículos 1 al 3. Alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria. Así que aprendamos entonces a depender no de las circunstancias, sino a depender de Dios, como lo hizo Habacuc. Como él esto nos explica allí en el capítulo 3, no importa lo que pase, no importa qué esté sucediendo, con todo, dice él, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud, en el Dios de mi salvación. Es lo que debemos hacer los hijos del Señor. Es el deber, es la responsabilidad moral y espiritual de los que somos creyentes. En segundo lugar, versículo 4, aquí hay una disposición, un compromiso y llamado a la oración. Es decir, debemos comprometernos en una oración generosa. Dice el texto 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Esto es lo que él está pidiendo. Así que al reconocer la gran obra de Dios en sus vidas, estos hebreos estaban orando al Señor. Oran con generosidad, no solo por ellos, sino por otros, para que Dios también libere a otros de su cautiverio. Como dice aquí poéticamente, que el agua también corra abundante al norte, tal como lo hace al sur, y al austro. Es tan grande la bendición de la libertad en Cristo que desean que otros también la tengan. ¿Cuánto debiéramos nosotros orar por nuestra patria? No sumarnos a las consignas y solicitudes del momento, sino orar los creyentes para que Dios haga la obra desde el alma misma del pecador, para que el Señor toque sus corazones, les muestre su condición y vean a Cristo como el único camino y raudal de salvación y de bendición para aquellas almas necesitadas. Ahora yo pregunto, ¿tenemos esta carga? ¿Tenemos este deseo por la necesidad espiritual de otros? El reformador escocés John Knox estaba él tan agobiado por la necesidad de su patria que él oró de esta manera. Él dice, dame Escocia o me muero. Ahora yo pregunto, frente a esta oración intensa de este siervo del Señor, ¿sentimos nosotros, hermanos, esto por nuestro propio país? Sabemos, hermanos, que solo Dios puede cambiar a la sociedad en la medida que cambie el alma pecadora de cada individuo. Y es la tarea que tenemos como hijos del Señor. Lo tercero que quiero mencionar está en el versículo 5 y 6. Es que hay aquí una promesa preciosa para todo sembrador fiel. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. A veces se debe sembrar con lágrimas, como lo ratifica el texto 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aquí se describe a Israel al regreso del exilio, en su tierra solo con rastrojos, sin cosecha, sin comida. Tomaron sus pocas semillas y con lágrimas y sacrificios sembraron. Y a pocas semanas ya vieron, ¿cierto?, naciendo el fruto. A los meses estaban cosechando. Y los sembradores, regocijados, llenan sus brazos de aquellas gavillas
que era alimento, ¿cierto?, necesario para su familia. Esto nos recuerda que debemos ser fieles y abnegados sembradores del Evangelio el día de hoy. Si recibimos por gracia la semilla del Evangelio, debemos también sentirnos, hermanos, movidos más que nunca a dar gracia, a darle gracia, lo que por la gracia de Dios también hemos recibido. Así que, hermanos, estemos dispuestos a sembrar, si es necesario, con lágrimas, recibiendo insultos a lo mejor, siendo despreciados culturalmente, renunciando, si es necesario, a cosas legítimas de esta vida, a nuestra tranquilidad, a la prosperidad justa propia de este mundo. Pero yo pregunto, hermanos, ¿estamos dispuestos aún a sembrar con lágrimas? ¿O renunciaremos, como lo hacen muchos cristianos? Sembremos, hermanos, el glorioso el Evangelio, porque sabemos, hermanos, que el Evangelio es la única esperanza para este mundo. Sembremos para la gloria de Dios, confiando en la obra que Él va a hacer, porque hará que esa pequeña semilla, ¿cierto?, dé fruto a ciento, dé fruto, ¿cierto?, abundante. Y quiero enfatizar algunas ideas de este versículo 5, perdón. Primero debemos ir, como dice el pasaje, irá, y no solo irá andando. Esto no es simplemente un llamado a la emoción, es un llamado a la acción. Debemos salir en cada lugar donde Dios nos tiene, allí debemos evangelizar. Como recuerda el Señor en Marcos 16:15, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo dijo allí en 1 Corintios sobre su propia responsabilidad, 1 Corintios 9:16, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así es que irá llorando además, porque a veces hay que sembrar con lágrimas, ya sea por la fatiga misma del trabajo o por la esperanza de la cosecha que traerá alimento y vida a la familia. Jesús lloró por el futuro de su pueblo. Jeremías también lo hizo por su pueblo. Dice ahí Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se tornase en cierto agua y mis ojos fuentes de agua, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Pablo también tenía esta carga que tenía Jeremías y el Señor. Dice Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesaba de amonestar con lágrimas a cada uno. Además, no solamente hay que ir llorando, también hay que llevar la preciosa simiente. Es decir, debemos sembrar el Evangelio por cada lugar donde vayamos. No sembramos una caricatura del Evangelio, no sembramos ni ritos ni dogmas, no tenemos que sembrar emociones o cualquier otra cosa, ¿cierto?, importante para la sociedad del día de hoy, sino que es el fiel Evangelio, es la verdad eterna de Dios la que tenemos que sembrar fielmente. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿es lo que estamos haciendo como cristianos? ¿Es lo que estamos haciendo como hogares cristianos? ¿Es lo que estamos haciendo como iglesia fiel del Señor? ¿Cuál será el resultado de una fiel siembra? El resultado serán bendiciones, como dice el versículo 6. Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios bendice al sembrador fiel y a la siembra misma. Si somos fieles sembradores, Dios promete dar crecimiento, como dice Pablo, 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios promete bendecir el trabajo de su iglesia bien. Recuerdo una oportunidad a mi hermana Rosa Saavedra, mi hermana Ita, como le llamábamos. Ella no sabía leer ni escribir, pero no había persona en el día que no recibiera un tratado, una porción bíblica de sus manos, o que no recibiese una palabra del Evangelio. Era una persona absolutamente comprometida con la causa de Cristo, una persona que estaba sembrando el Evangelio por cada lugar donde ella iba, sin saber leer y sin saber escribir, pero una evangelista de todo corazón. Hermanos, los cristianos somos personas a las que Dios nos ha bendecido. Hemos sido salvos por su gracia y nos esperan las bendiciones celestiales. Todos sembramos, pero ¿lo hacemos en maldiciones, como dice la Escritura, como lo hace el mundo? ¿O lo estamos sembrando en bendiciones para Dios? Solo quiero que pensemos por un momento. Recordemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Y tomemos conciencia, hermanos, de todo lo que ha hecho por nosotros y cómo nos trata y cómo nos bendice. Pidamos al Señor que nos dé un deseo intenso y permanente por satisfacer las necesidades de las almas de nuestra patria. No olvidemos, hermanos, que estamos allí, y que donde estemos, hermanos, en cualquier lugar que estemos, es un buen lugar
y es el lugar para sembrar la semilla del Evangelio. Y espero que en estos días de angustia nacional estemos además, hermanos, gozosos sembrando la esperanza del Evangelio Santo. Y que todos experimentemos, finalmente, el gozo de recibir las gavillas de almas salvadas por la gracia redentora del Señor. Dios les bendiga.